cuando Tanya propone hacer una ofensiva hasta la primavera, para evitar las bajas innecesarias y seguras del invierno. Para empezar, se me rompió un poco el corazón saber que esta escena en la que Tanya jugaba con un perrito no es canónico de la novela. Pero bueno, Tanya está en esta reunión porque Rutherford se lo ordenó, ya que tenía tiempo libre. Los oficiales piensan en que si esa propuesta viniera de Rutherford, le responderían sin problema, pero quien lo dice es un comandante con altas condecoraciones. Además, mantienen la calma, ya que la persona en cuestión tiene apariencia de niña. Nadie quiere ser el tipo de adulto que atacaba a una niña pequeña, pero ese impedimento dura unos momentos, y es aquí cuando Tracy empieza a discutir con Tanya. Pero en realidad, eso era lo que Rutherford esperaba. Él estaba con una desvergonzada sonrisa escuchando su debate. Él quería descubrir qué era lo que realmente el hombre pensaba. Más adelante, Tracy le dice a Tanya que si pudo con un ejército que la superaba en números, ¿de verdad cree que deba tenerle tanto miedo a la Alianza Entente? Tanya le responde que solo recuerda a 2 batallones desgastados por los esfuerzos de nuestros compañeros soldados y un grupo sin apoyo de una compañía aumentada. Para inteligencia, esa respuesta arruinó su esquema. Si ella no tuviera logros, le echarían por ser claramente una mocosa que no sabía nada del campo de batalla. Le dicen a Tanya que aún así no cambia el hecho de que venció a un enemigo que la superaba en números. Pero Tanya responde que las únicas muertes confirmadas fueron inferior al valor de la compañía. Fue menos derrotarlos y más simplemente ahuyentarlos. Le dicen a Tanya que agradecen su prudencia, pero cree que ella y su batallón podrían proteger las líneas de suministros. Por cierto, en el manga vemos que esto lo dice el coronel Brangel, pero en la novela no dice específicamente que fuera él. Tanya dice que ni siquiera sabe qué decir en respuesta a tales elogios inmerecidos. Ante esa respuesta, todos suspiraron de alivio y la atmósfera tensa comenzó a relajarse. Pero Tanya hace que vuelva la atención al decir que el Entente usó una mezcla de infantería y magos, así que no cree que derribar a una sola compañía dificultará sus actividades. Le preguntan a Tanya sobre lo que intenta decir. Tanya responde que aunque su ala salió victoriosa de una escaramuza local, nos enfrentamos a un enemigo agotado y alejado de sus fuerzas aliadas. Básicamente derrotaron a unos enemigos que fueron debilitados en una serie de combates. Le preguntan a Tanya si está siendo humilde, y ella responde que no, solo está respondiendo en base a los hechos. Tanya miró a los empleados de alto rango. Bueno, era una ética apropiada mirar a los ojos a un superior cuando se dirigía a ellos. En el capítulo 19 del manga, tenemos una situación relacionada al pasado de Tanya, en la que se nos cuenta cómo ella empezó a tener esa forma de pensar y ver el mundo. En la novela, esto lo encontramos en el primer volumen, en una parte del prólogo llamado 14 de agosto de 1971 de la Era Común, Estados Unidos de América, la cual comienza con un dato que trata de un experimento psicológico conocido como la cárcel de Stanford. En esta parte también pertenece a cuando Tanya despierta como una bebé. El caso es que la información de este experimento psicológico tiene bastante relación con la filosofía de fondo y con la forma en la que Tanya percibe el poder, la autoridad y el comportamiento humano. Así que ahí les va el contexto. Aunque si no lo quieren escuchar, pueden adelantar el video al minuto que están viendo. En Estados Unidos, entre los años 60 y principios de los 70, sufría un aumento en disturbios en las cárceles por parte de los prisioneros, quienes protestaban por los tratos abusivos recibidos por los guardias. Así que en el verano del año de 1971, Philip Zimbardo, profesor en Stanford, quería entender la causa del comportamiento abusivo en las cárceles. Su hipótesis era que no se trataba de guardias malos o presos problemáticos, sino del sistema mismo, que al asignar roles podían deformar la conducta. Zimbardo convirtió el sótano del departamento de psicología en una prisión simulada, esto con ayuda de exconvictos que le describían su experiencia en la cárcel para hacerlo lo más realista posible. Reclutó a 24 estudiantes universitarios, todos voluntarios, quienes pasaron el filtro de salud mental de Zimbardo, pero de estos 24 solo escogería unos cuantos al azar con roles asignados de guardias y otros de prisioneros. Inicia el experimento, con los prisioneros siendo sorprendidos en sus casas por la policía, siendo arrestados frente a vecinos y amigos, y los llevaron a la prisión improvisada, pero sin que pudieran ver en dónde estaban. Recuerden que la prisión estaba bajo la universidad, o sea, si ven que solo están en una ubicación específica de la universidad, se rompería la ilusión. Allí fueron despojados de su ropa, desinfectados,
vestidos con uniformes de tela áspera y un número de identificación. Ya no tenían nombre, solo un número. Los guardias, en cambio, recibieron uniformes caqui, porras de madera y gafas de sol espejeados para que sus ojos quedaran ocultos. A ellos se les dio una instrucción clave por parte de Zimbardo, quien haría el rol de alcaide: mantener el orden en la prisión como lo consideren necesario, sin usar violencia física. El primer día fue relativamente tranquilo, pero al segundo día estalló un motín. Los prisioneros se atrincheraron en sus celdas, bloquearon las puertas con las camas y se negaron a obedecer. La respuesta de los guardias fue usar los extintores para expulsar el gas frío dentro de las celdas. Irrumpieron con violencia y comenzaron a imponer castigos humillantes. Desde ese momento, el trato se volvió más degradante. Los guardias obligaban a los prisioneros a hacer flexiones, cantar himnos de la prisión y limpiar los baños con las manos. Algunos guardias disfrutaban inventando castigos psicológicos, como dejar ciertos presos sin comida o hacer que otros los miraran como castigo ejemplar. Los prisioneros empezaron a mostrar signos de traumas emocional, lloraban, gritaban, tenían ataques de ira o se hundían en una obediencia pasiva. Uno de ellos, el prisionero 8612, sufrió un colapso nervioso y fue liberado al segundo día. Lo perturbador fue lo rápido que los roles se interiorizaron. Los guardias, que al inicio eran estudiantes amables, se convirtieron cada vez más autoritarios, crueles y sádicos. Los prisioneros, por su parte, empezaron a perder su identidad personal, aceptando abusos y sometiéndose a reglas absurdas. Incluso Zimbardo, como director del experimento, empezó a actuar como alcaide real, preocupado más por mantener la prisión funcionando que el bienestar de los voluntarios. El experimento debía durar 2 semanas, pero al 6º día fue interrumpido. Pero la razón no vino del propio Zimbardo, sino de Cristina Maslach, una joven psicóloga que visitó la prisión y quedó horrorizada por el trato a los prisioneros. Ella cuestionó duramente la ética de todo el estudio y convenció a Zimbardo de detenerlo. Zimbardo se sintió avergonzado y enojado consigo mismo por haber caído en su propio experimento, perdiendo objetividad como científico. En entrevistas posteriores, Zimbardo dijo que el experimento fue una lección personal. Incluso alguien consciente de los peligros del poder puede ser atrapado por la situación. En conclusión, el experimento demostró la facilidad con que las personas adoptan roles de poder y sumisión, y que el contexto social puede moldear conductas crueles incluso en personas normales. Ahora pasamos a la perspectiva de Tania. Tania se pregunta, ¿por qué el niño sentado delante es más alto que yo? ¿Por qué algunos de mis compañeros de clase son buenos en quemados y otros no? ¿Por qué el niño a mi lado no puede resolver un problema tan simple? ¿Por qué los niños de atrás no pueden estar callados cuando la maestra está hablando? Desde la primaria se les enseña que los niños sean buenos y si no siguen las éticas, serán malos. Ingresarán a una buena secundaria, a una preparatoria respetable y a una prestigiosa universidad. Para seguir siendo buenos en ese entorno, los estudiantes deben hacer exactamente lo que se les dice y siempre cumplir con las expectativas de todos. Tal como se les dice, pasan día tras día encorvados sobre libros de texto y libros de referencia, compitiendo con sus compañeros por calificaciones. Los que participan en la feroz batalla de los exámenes de ingreso a la universidad ven a los ociosos como perdedores, pero siempre ha sido el caso que cada vez que un estudiante normal muestra incluso un poco de orgullo, los verdaderos dotados en su grado los ponen en su lugar. Después de luchar en ese mundo duro, los mejores estudiantes aprueban los exámenes de ingreso a universidades dignas de ser llamadas prestigiosas. Luego el juego cambia. Muchos se ven obligados a darse cuenta de que han entrado en un mundo donde las personas ya no son evaluadas por las calificaciones, sino por las cosas que han logrado. Aquellos que pueden adaptarse al repentino cambio de paradigma y al nuevo entorno lo hacen, obedecen las reglas, buscan las lagunas legales para así burlar las directrices a pesar de estar atadas a ellas. Al final, todos aprenden que las reglas son necesarias para que el sistema funcione sin problema. La libertad sin leyes significa anarquía, leyes sin libertad significa tiranía. No entiendo a las personas que llegaron tarde a clase. No podía ver el valor de las personas que se dejaban llevar por el olvido. No podía comprender los deportivos que hablaban sobre el poder del espíritu humano. Cuando se encontró con la escuela de Chicago y vio cómo estos trabajos aplicaban la racionalidad a la relación entre las reglas y la libertad, estaba muy feliz. Y lo que sigue en la novela básicamente es lo que escuchamos cuando conocemos la vida anterior de Tania en el inicio del anime.
Ahora, repasando algunas cosas del manga, esta parte de la novela lo encontramos en el capítulo 19, en la que mezclan la situación en la que Tanya está esperando la autorización para hablar con Ruderdorf, pues esto no es canónico de la novela. Y la otra, que creo que esto a muchos les romperá el corazón, y es cuando Tanya afirma que su forma de actuar fue así para tener una base sólida para su futuro, y por su mente pasan unas imágenes de cómo pudo ser su futuro, como él siendo ascendido a presidente, casarse con Bisha y tener una hija que luce como la actual Tanya. Pues esto no es canónico de la novela, ni tampoco esta discusión del ser X con Tanya, ni tampoco cuando Bisha despierta a Tanya de ese sueño y la ayuda a estar presentable. Cuando Tanya está en la oficina de Ruderdorf y mientras les explica los beneficios que traería esa ofensiva, Tanya nota algo importante. Retaguardia. ¿Atrás? Sí, atrás. Dígame, ¿qué es lo que pasa, mayor? O sea que el objetivo de la ofensiva es una distracción para desembarcar tropas por el mar. En el anime no nos dan contexto sobre cómo llegó Tanya a esa conclusión, pues de lo que Tanya recordó fue el desembarco de Incheon. Fue una estrategia militar que ocurrió durante la Guerra de Corea, en junio de 1950. Corea del Norte invadió a Corea del Sur y rápidamente ocupó gran parte del territorio, empujando a las fuerzas surcoreanas y de la ONU hasta un pequeño perímetro alrededor de Pusan. Para romper ese cerco, el general estadounidense Douglas MacArthur, comandante de las fuerzas de la ONU, planeó una audaz maniobra anfibia: desembarcar muy cerca de las líneas enemigas, en el puerto de Incheon, cerca de Seúl. Incheon es un puerto estratégico al oeste del sur de Corea, con mareas extremas y accesos difíciles. Por eso los coreanos lo consideraban poco probable como objetivo. La operación se realizó con aproximadamente 75,000 soldados de la ONU, apoyados por más de 200 barcos de guerra, mientras los norcoreanos apenas sumaban unos 2,000 a 3,000 soldados mal equipados. Los aviones y buques de la ONU golpearon las defensas costeras. La infantería de marina estadounidense tomó las playas con relativa rapidez. Tras asegurar Incheon, las fuerzas aliadas marcharon hacia la capital, que fue retomada en menos de 2 semanas. El desembarco cortó las líneas de suministro de Corea del Norte y obligó a su ejército a retirarse apresuradamente del sur. Volviendo con Tanya, ella le pregunta a Ruderdorf si ya tenía todo eso perfectamente planeado. Entonces no había ninguna razón para pedirle que asesorara al ejército norte sobre esa ofensiva. Ruderdorf piensa en que tiene razón. No quería causar fricción innecesaria al quitar la autoridad sobre esa ofensiva, pero Setur le mencionó el problema con los suministros. Ruderdorf dice que era la condición de Setur, pero Tanya no sabe a qué se refiere. Le dice que la estrategia de Setur es olvidarse del entente y centrarse en la defensa nacional. De cualquier manera, tiene su lógica, y si el grupo del ejército norte hubiera estado de acuerdo, te habría enviado al Rin y me habría estado preparando para sobrevivir el invierno. Tanya dice entenderlo y se retira. Una última cosa, Rerugen no estaba presente en esta conversación. Después de eso, Tanya regresa al cuartel para notificar a las tropas de su reasignación. Quien la recibe es el oficial de la semana, su vicecomandante, el teniente primero Weiss. Juan considerado de su parte tener preparado un abrigo extra y café. La mejor parte para Tanya es que Weiss no fuma. La nariz de Tanya es sensible al tabaco y la reunión de personal siempre está llena de humo. Y se pregunta si por derecho individual estaría bien asesinar a los oficiales de alto rango que se niegan a dejar de resoplar desagradablemente su humo en su cara. Esta pequeña parte la podemos ver al final del capítulo 6 del anime. Ella dice que todo fue una pérdida de tiempo y presupuesto. Tanya piensa en que podrían tener una guerra falsa, pero en cambio esos locos quieren luchar de verdad. Simplemente no lo entiende. Esta es la clase de operaciones que MacArthur fue capaz de realizar con éxito. El Estado Mayor del Imperio se está tomando la guerra con más seriedad. Tanya está segura de que idearon un plan bien elaborado. Es la primera vez que participa en un plan de Ruderdorf. Después de hablar con él, siente que es una persona con la que es fácil trabajar. Tanya pide un mapa extra. Ella nota que los fiordos realmente tienen una forma óptima para la defensa costera. Mientras Tanya piensa en cómo será el desembarco y su preocupación de que el Estado Mayor no tenga un plan de contingencia en caso de falla, Tanya trata de relajarse. Piensa que su sentido común no siempre es común. Se pregunta si no habría algún tipo de religión que enseñe a las personas a amar la guerra y recomienden el suicidio. Así que le pregunta a Weiss si quiere suicidarse. Weiss no sabe qué responder,
y le pregunta a Tanya por esa pregunta tan repentina. Tanya, al ver su reacción, siente que no tiene por qué preocuparse. Después de ese pensamiento, toma el café que trajo Visha. Hace frío en el norte, no hay forma de que pueda soportarlo sin tomar café caliente. Tanya no puede decirle todos los detalles a Weiss, así que le dice simplemente que será un asalto a gran escala. Lamentablemente es un desperdicio de soldados. También debido a que el imperio hará eso con pocos fondos, Tanya no podrá pedir dinero para la celebración de victoria. Así que le pide a Visha que haga los preparativos con los fondos de su ala. Visha pregunta que cuánto deberían gastar. Tanya piensa en que deberían ser considerada por la situación de la guerra. Básicamente está abusando de sus hombres al forzarlos a trabajar en ese frío, por lo que se ganaría una mala reputación si actúa como una líder desconsiderada. Así que debería tratarlos generosamente para verse más amable. Tanya dice que no deberían escatimar gastos en alcohol, pero Weiss lamenta la interrupción y le dice que ya tiene suficiente alcohol como para nadar en él. Tanya inconscientemente pone una cara de incredulidad y preocupación de la procedencia de ese alcohol, pero Visha entra inmediatamente a la conversación y le explica a Tanya que pudieron obtenerlo gracias a la amabilidad de una unidad local. Tanya piensa en que Visha ha pasado tanto tiempo con ella que ya sabe su expresión de cuando algo le preocupa. Visha le dice que no se preocupe, el ala Viper lo compró de su salario como un gesto de buena voluntad. Entonces Tanya le dice que compre algunos pollos e invite al ala Viper para brindar con ellos como agradecimiento. 13 días después, Tanya se presenta en el cuartel general de la flota de alta mar del norte. Tanya nota una atmósfera casi pesada de los hombres que corren aquí y allá visiblemente tensos. Nadie está relajado. Ese debe ser el efecto concentrado del deseo de todos de probar una dulce victoria. Tanya es consciente nuevamente del peso de su responsabilidad. Se espera mucho de su unidad como vanguardia. Es mejor que la gente espere grandezas de ti, pero viene con muchas molestias. Se da inicio a la reunión. El comandante en jefe explica que ellos, la armada, apoyarán la operación en el norte. Tanya, quien se estaba quejando internamente sobre que hubiera sido agradable si el equipo de lanzamiento hubiera recibido algunos hombres más, pero al escuchar sobre el apoyo, tiene sentido para ella. El ejército central está dando todo el crédito al ejército norte. No es algo que el Estado Mayor desea hacer, pero quiere ser considerado. La movilización del ejército central causó una infracción entre las dos entidades, y esta era una manera de compensarlo. Tanya piensa en que esa debe ser la estrategia de Rudderdorf, y lamenta un poco ser un peón de central. El general dice que la mayoría de sus buques participarán en esa operación. Su objetivo es el fiordo de Oz. Golpearán su línea de suministros. Cuando todos comprenden el significado de lo que se les han dicho, un silencio momentáneo desciende. Los fiordos son malas noticias para los buques de guerra, por los detestables y estrechos cuerpos de agua. El general dice que en esa situación, las baterías enemigas deben ser neutralizadas, antes de que sus flotas entren en el fiordo, y le dice a Tanya que espera grandes cosas de ella. Pero Tanya pide permiso para hablar, y dice que su unidad es una ala reforzada. El poder de fuego es una cosa, pero neutralizar todas las baterías del fiordo mientras lidian con los refuerzos enemigos, es posible que no tengan suficientes hombres para hacer ambas. El general le dice que no se preocupe, 30 minutos después que salten, enviarán 2 regimientos de marines. Tanya dice que lo entiende, pero en el peor de los escenarios, ¿puede tener la autoridad de solicitar que se aborte la operación? Le preguntan a Tanya a qué se refiere. Tanya responde que si su unidad falla, la flota quedaría expuesta a peligros innecesarios. El general le pregunta si con eso quiere decir que si su unidad falla, deberían priorizar la preservación de la flota del Mar del Norte. Tanya responde que si no toman la prevención de la flota lo suficientemente en serio, podrían dejar la flota de la República o de la Mancomunidad se deslice. Eso dejaría sin sentido el bloqueo y crearía una situación muy peligrosa. El general le dice que esa es una opinión razonable, pero no puede permitir que un solo comandante de la vanguardia dicte el curso de la operación. En caso de que falle, su unidad será anexada a los regimientos tras de ella y atacarán de nuevo. Tanya le dice que la cadena de mando le prohíbe posicionarse bajo el mando de los magos de la marina, así que en ese caso, solo pide permiso a aconsejar abortar si los comandos del regimiento marino están de acuerdo. El general le concede el permiso. Y hasta acá llegamos con esta 9ª parte, espero les haya gustado. Así que sin nada más que decir, yo me despido y nos vemos en el próximo video.